Buenas tardes a todos. Yo soy Ana Mugetti del Instituto Argentino de Recursos Hídricos. Les doy a todos la bienvenida por acompañarnos primero en la presentación del documento sobre producción agropecuaria y luego en el diálogo sobre producción agrícola convencional y la producción agroecológica, que son como las dos partes de este webinario. Le paso la palabra a nuestro presidente, Víctor Poyat, quien nos va a comentar la inserción del documento y de los diálogos en nuestro proyecto de diálogos sobre agua y desarrollo sostenible. Yo tengo que dejar de compartir, a ver. ¿Dejé de compartir? No. No. A dejar de compartir, acá está. Ahí está. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Tengo un particular agrado en darles la bienvenida en nombre del Instituto Argentino de Recursos Hídricos y expresarles nuestro agradecimiento por participar en este webinario, que es parte de un ciclo que hemos organizado en el marco de un proyecto que estamos llevando a cabo, al cual hemos denominado Diálogos sobre Agua y Desarrollo Sostenible, cuyas características luego comentaré. Quiero agradecer particularmente también a los colegas que participarán en la conversación, a los cuales les agradecemos particularmente acompañarnos para compartir sus experiencias. Al estar el agua presente en cada momento de nuestras vidas, particularmente entre ellas las diversas actividades productivas, el análisis del rol que tiene el agua en cada una de ellas adquiere una particular importancia especial, sobre todo para el caso de nuestro país, cuya economía depende en gran medida de sus recursos naturales. Por un lado, la agricultura y la ganadería, históricamente muy importantes fuentes de ingreso para nuestra economía, provenientes de la exportación de sus diversos productos, y con un potencial promisorio asociado a la creciente demanda mundial de alimentos. Por su parte, la explotación de hidrocarburos, que se desarrolló en nuestro país desde comienzos del siglo XX con métodos convencionales, y que tuvo un incremento particular a partir de la segunda década del XXI, al haberse descubierto en una amplia zona del centro y oeste de nuestro país los yacimientos de gas y petróleos ubicados en las formaciones geológicas llamadas de rocas esquistos, o por su nombre inglés shale gas o shale oil, lo que se estima permitirá no solo abastecer completamente la demanda interna, sino también exportar importantes volúmenes de gas y petróleo durante muchos años. Por su parte, la producción minera, tradicionalmente de pequeña escala, dio hacia fines de los 90 un salto cuantitativo, tanto en volúmenes como en réditos económicos, con la explotación a gran escala de metales, especialmente oro, plata y cobre, y más recientemente el desarrollo de la minería del litio, con creciente demanda mundial por su empleo en la telefonía celular, las baterías para vehículos eléctricos y en la acumulación de energía para las redes eléctricas, entre otros usos. Por su parte, la necesidad de enfrentar el cambio climático y sus efectos
requiere abordar el análisis de posibles medidas de adaptación y de mitigación. Entre las de adaptación, ante el probable incremento de eventos extremos, sequías e inundaciones, aparecen como vuelven a tomar importancia los llamados aprovechamientos hidráulicos de propósito múltiple, los cuales durante las sequías pueden ofrecer volúmenes de agua disponibles para los distintos usos: abastecimiento de las poblaciones, riego, industria, navegación, pesca, o bien, bajando sus embalses, atenuar las crecidas y consecuentes inundaciones. Pero también hay que contemplarlos desde el punto de vista de la mitigación, para la reducción de los gases de efecto invernadero. Ellos pueden contribuir mediante la generación de electricidad, utilizando una fuente, el agua, fuente renovable, limpia y continuamente disponible, y que además puede servir para complementar la generación de otras fuentes renovables y limpias, pero intermitentes, como la solar y la eólica. Ciertamente, tanto las producciones agropecuarias de hidrocarburos y minera y los aprovechamientos hidráulicos de propósito múltiple por su lado pueden ciertamente proporcionar beneficios económicos y sociales. Pero asimismo somos conscientes de los posibles impactos negativos sobre algunos sectores de la población, impactos sociales, y diversos componentes del ambiente, particularmente el agua, tanto en su cantidad y dinámica como en su calidad. De ahí que ante las actividades en marcha, y sobre todo al presentarse nuevos proyectos o iniciativas en algunos de los ámbitos que he mencionado, surgen posturas dispares, tanto por parte de los beneficiarios o, por el otro lado, de los afectados directos, como también de otras personas y organizaciones con inquietudes sociales o ambientales, o también con intereses económicos. Y de ahí tenemos que pensar en el llamado desarrollo sostenible, impulsado particularmente en los últimos años por las Naciones Unidas, por todos los países en el ámbito de las Naciones Unidas. Y contemplar sus tres pilares de ese desarrollo sostenible: el social, el ambiental y el económico, tratando de buscar un adecuado equilibrio entre los tres. Ahora, generalmente la dificultad que se presenta para alcanzar ese objetivo es que los distintos actores relacionados de una u otra manera con uno de esos pilares suelen llevar a cabo sus actividades independientemente de unos de otros y consideran sus propias metas en forma individual y no teniendo en cuenta las de los demás. Inclusive, algunos de ellos manifiestan sus puntos de vista sin inquietudes y al presentarlas suelen ser criticadas por los de los otros grupos en lugar de impulsarse una discusión constructiva en un espacio compartido. Justamente en nuestro instituto se planteó entonces esta problemática y para abordar esa situación inició el desarrollo de este proyecto que debemos llamar Diálogos sobre Agua y Desarrollo Sostenible. Justamente para impulsar el diálogo, como su título lo indica,
entre esos diversos actores provenientes de distintos ámbitos, convencidos de que el intercambio de experiencias y fundamentos significativos desde variadas perspectivas e intereses puede ser mutuamente enriquecedor. De ahí que iniciamos una serie de actividades y consideramos oportuno ver la forma de proporcionar información de base para esas discusiones, para esos diálogos. Y de ahí encaramos la elaboración de documentos sobre los 4 temas que mencioné anteriormente. La producción agropecuaria, la producción no convencional de hidrocarburos, la producción minera y los aprovechamientos hidráulicos de propósito mutuo. En cada uno de esos documentos aspiramos a presentar de una manera simplificada el respectivo estado de situación de cada una de esas actividades, atendiendo particularmente a los aspectos sociales, ambientales y económicos, complementados por consideraciones tecnológicas e institucionales. Hoy tenemos el agrado de presentar el primero de ellos, el dedicado a la producción agropecuaria. Y en relación con él, quiero finalizar mi introducción haciendo con especial agrado una mención especial y transmitiendo en nombre de nuestro instituto un muy profundo agradecimiento a nuestro colega Oscar Natale, aquí presente, por la autoría de los capítulos específicos de este documento. Sin su autoría fundamental, este documento no hubiera sido posible. Muchas gracias, Oscar. Bueno, voy a intentar compartir la presentación del documento. Previamente quería comentarles que nuestro proyecto de diálogos sobre agua y desarrollo sostenible, hemos hecho un compromiso de la Agenda de Acción por el Agua, que se desarrolló estos compromisos en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, que se desarrolló entre el 22 y el 24 de marzo en Nueva York. Nos comprometimos a completar para 2025 el proyecto de estos diálogos, enfocado en la búsqueda de acuerdos hacia el desarrollo sostenible, trabajando en áreas de gran importancia social, ambiental y económica, en las principales actividades productivas de Argentina, todo esto en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, les presento aquí el documento, la tapa de nuestro documento. Es un documento que está hecho sobre la base de información técnica y científica secundaria. Lo que tienen ahí es el link, que tal vez, Federico, podamos ponerlo en el chat, así lo pueden tener. ¿Será posible? De donde es el link de la página web del IAR, donde tienen de donde pueden bajar el documento. Más allá del agradecimiento especial a Oscar Natale por su autoría, que quiero reiterar, toda la comisión directiva del IAR colaboró en estos documentos, y hay algunos miembros especiales que, bueno, en este momento pueden leerlos ahí. En este momento no los voy a detallar uno por uno,
Oscar Duarte, que no siendo miembro de la comisión directiva, nos ayudó con el tema de huella hídrica, a gente joven como Iván Soto, que colaboró con diseños y figuras, o a Verónica Venale, que también nos dio una mano. El documento comienza con en realidad todos los documentos, los 4 documentos comienzan con alguna información general, que son estos 2 capítulos, el 1 y 2, uno que tiene que ver aspectos generales y otros principales características de Argentina. Los aspectos generales obviamente tienen que ver con el desarrollo sostenible y con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y particularmente la relación de esos objetivos con el agua, en sus aspectos sociales, ambientales y económicos, considerando que para la comunidad hídrica argentina, nosotros consideramos al agua como el motor del desarrollo sostenible, ¿no? Así lo planteamos cuando formulamos nuestros principios rectores. Las características principales tienen que ver con aspectos geográficos, políticos, el caso de Argentina, en la cual los recursos hídricos son de dominio de las provincias, pero los propios cursos y cuerpos de agua y las cuencas son interjurisdiccionales, en su gran mayoría. Los aspectos sociales y los aspectos ambientales, y me voy a referir rápidamente en particular, porque tiene que ver con la selección de este tema, los aspectos económicos. En el sector primario, la parte agropecuaria es, digamos, el gran protagonista del sector primario de la economía, pero también es el gran protagonista del sector secundario con la parte industrial de las manufacturas de origen agropecuario. Con la sequía que estamos sufriendo, todos hemos escuchado hablar de cuántos, de cómo nos va a afectar las exportaciones de este año. El capítulo 3 ya es un capítulo más específico, tiene que ver con la producción agropecuaria, y acá quiero destacar la relación de la producción agropecuaria en algo que internacionalmente se trabaja mucho, que es el nexo entre agua, energía y alimentación. Bueno, agua para la producción agropecuaria, que tiene que ver con la seguridad alimentaria, pero también con los temas de los biocombustibles, tiene una injerencia cada vez mayor en la energía. Hay algunos objetivos de desarrollo sostenible donde la producción agropecuaria está totalmente relacionado. Obviamente uno es el agua, que es el objetivo 6, el objetivo 2, que es el fin del hambre, y el objetivo 7, que tiene que ver con la energía, aunque es un poco más, tiene un poco menos de influencia. Yendo específicamente a la producción agropecuaria, como dijo Víctor, lo primero que hizo el documento es informar sobre los aspectos económicos relacionados con la producción agropecuaria, los principales cultivos, las áreas dedicadas a la producción. El documento tiene mucha información y muchos gráficos y figuras
en un esfuerzo para que sea amigable. También hace hincapié en las principales especies ganaderas, las áreas dedicadas a la producción ganadera. Mencionan los sistemas mixtos, donde la producción agrícola se mezcla, digamos, con la producción ganadera, en el sentido no se mezcla, sino que se complementa en el sentido de una con la otra. Con respecto a las principales actividades económicas asociadas a la producción agropecuaria, bueno, todo el tema de la agroindustria, de los insumos, los fertilizantes y los fitosanitarios, la producción de cosechadoras, de tractores y demás, van a poder encontrar información sobre todos estos aspectos. Con los aspectos ambientales, obviamente que siendo el 70% del uso del agua que se usa en la agricultura, la presión de la producción agropecuaria sobre los cursos y los cuerpos de agua superficiales y subterráneos es importante. Por otra parte, tiene una serie de tópicos que tienen que ver con la contaminación, la sanitización, los impactos de los fenómenos extremos, o sea, para nosotros son los déficits y los excesos de agua, ¿no? Los déficits, que ahora estamos tan sensibilizados con el tema de la sequía, y que ya, digamos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, nos estamos preparando para un próximo Niño. La deforestación, la erosión hídrica, los plaguicidas, los conceptos de huella hídrica y agua virtual, del cual hicimos un seminario, el impacto sobre el cambio, los impactos sobre el cambio climático, y este último que tiene que ver un poco con el diálogo de hoy, que es la explotación agropecuaria con prácticas de agricultura orgánica, biodinámica y agroecológica. Esta última va a ser parte de lo que veamos hoy. Los aspectos sociales tienen que ver con el abastecimiento de agua potable en la zona rural, que es un déficit bastante importante, la contaminación de las fuentes de agua para consumo humano, y los impactos de la salud humana sobre la producción agropecuaria, que tiene que ver con la pandemia del COVID-19, que como dato de color les puedo contar que entre enero y agosto de 2020, la producción, las exportaciones de este origen subieron un 0,4%. Los aspectos tecnológicos, la verdad que esta es la parte más interesante tal vez para alguien que, como nosotros, que tiene que ver con conocimientos, digamos, muy específicos sobre el tema de agua. Hay una revolución muy importante, que tiene que ver con buenas prácticas agropecuarias, siembra directa, quizás es algo que conocemos un poco más, la agricultura de precisión, todas estas prácticas que permiten ahorrar y conservar el agua. La nanotecnología también permite, aplicada a la agricultura, también permite bajar el consumo de agua. Y finalmente tenemos los aspectos institucionales y legales. Acá quiero destacar el trabajo de la Subsecretaría de Recursos Hídricos con la guía los niveles guía de calidad de agua,
en los cuales hay un nivel guía relacionado específicamente con el riego, y hay otro con el agua de riego, y hay otro relacionado con el agua para la ganadería. En estos momentos, este proyecto está dependiendo del Ministerio de Ambiente. Bueno, no quiero... Un minuto. ¿Cómo? Un minuto. No, la verdad que no quiero hacerles tomarles más tiempo. Les vuelvo a poner el link Ahí está puesto. Está puesto, bueno, de donde Sí. pueden bajar el documento. La segunda parte tiene que ver con el diálogo sobre la producción agrícola convencional y la producción agroecológica. Para este diálogo tenemos 4 panelistas especialistas que tienen, o sea, que provienen del campo de la producción agrícola. Así que seguramente vamos a estar todos muy expectantes con lo que ellos nos pueden, nos van a contar sobre los temas que van a hablar. ¿Cómo es el esquema de los diálogos? Va a haber una última instancia para preguntas de los participantes, del público, con lo cual les pedimos que si tienen preguntas en la medida en que se vaya desarrollando el diálogo, las escriban en el chat. Primeramente va a haber una exposición muy cortita, 5 minutos cada uno, sobre algún aspecto relevante de su posición, un poco para conocer desde dónde hablan, y otro poco para que nosotros conocer algunos aspectos de lo que se van a hablar. Ya los voy a presentar, ahora les voy a contar, o sea, Diego Ferraro va a hablar sobre las propiedades claves de los sistemas agrícolas, Marcelo Arriola sobre el abordaje sistémico de la siembra directa, Martín Zamora nos explicará lo que es la producción agroecológica, y Mauricio Davidovich hablará desde la óptica del productor. Después tendremos 2 preguntas en las cuales acordamos con nuestros panelistas que van a ser conversaciones, 20 minutos de conversación para cada una. La primera es cuáles son los beneficios económicos, ambientales y o sociales de cada tipo de producción. Y la segunda es cuáles son las necesidades de agua en la producción agrícola convencional y la agroecológica, especialmente en escenarios de sequía. Después le vamos a dar 3 minutos a cada uno de nuestros panelistas para hacer un cierre, y vamos a pasar a las preguntas del público. Les quería comentar que si quieren volver a ver tenemos un canal de YouTube, y si Federico, te pido si podés poner la dirección por si alguien quiere recomendárselo a alguien o quiere volver a verlo. Bueno. Bueno, a ver, voy a dejar de compartir y voy a pasar a presentar al primero de nuestros expositores, que es Diego Ferraro, que es ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto de la Facultad de Agronomía de la UBA e investigador independiente del CONICET. Su especialidad es la ecología vegetal, en el marco de la cual estudia el funcionamiento de los sistemas agropecuarios. Ha publicado más de 30 artículos científicos y de divulgación, y dirige la especialización en análisis y evaluación de los sistemas agrícolas extensivos, y nos va a hablar de las propiedades clave de los sistemas agrícolas. Te paso el comando, Diego.
Bueno, gracias Ana, gracias Víctor por la presentación inicial, gracias Ana también por la introducción del documento, gracias al Instituto por la invitación a charlar. Y como recién contaba Ana, voy a hablar muy concisamente en los 5 minutos que Ana gentilmente me dio a mí y al resto de los expositores, para tratar de retener algún concepto asociado a lo que veníamos hablando recién. Se está hablando de desarrollo sostenible, se está hablando de sostenibilidad. Y el problema acá es pasar de una esfera asociada a lo conceptual a una esfera asociada a lo operativo. Entonces la primera pregunta es, bueno, ¿a qué podemos asignar la idea de sustentabilidad? Bueno, la idea de sustentabilidad la podemos asociar a la idea de salud. Un sistema sustentable, un desarrollo sostenible es aquel que genera un estado saludable de los sistemas que manejamos. Pero siempre avanzamos sobre la idea de que tenemos que ser operativos. ¿Cómo hacemos para medir esa idea asociada a la sostenibilidad? Bueno, requerimos indicadores. Así como cuando un paciente va al médico y pregunta si está con buen estado de salud, el médico aplica ciertos estudios, ciertos análisis asociados a indicadores. Entonces hasta ahí estamos bien y uno conoce indicadores de sostenibilidad o de desarrollo sostenible. Hay 300, 400, 500 indicadores en la literatura. La pregunta clave acá es ¿cuáles son los umbrales? ¿Cuáles son los valores que deberían tener esos indicadores? Volviendo a la analogía, ¿cuáles son los valores de los indicadores que el médico usa para saber si ese paciente está cercano a un estado, a un régimen saludable o no? Y ahí empieza a haber los primeros problemas, en donde esos indicadores están sometidos algunos a subjetividad. Es decir, a mí me gustaría que este sistema agrícola funcione muy productivamente y no me interesa la cuestión de la contaminación, o puedo hacer algo al revés. Y ahí aparece también la idea de compromisos entre áreas. Los sistemas agrícolas son sistemas que tienen más de un eje de variación. Varía el ambiente, varía, como se dijo recién, lo social y varía lo ambiental. Entonces, puedo medir el desempeño en esos ejes, pero ¿cuál es el más importante? ¿Qué pasa cuando tengo compromisos entre esos ejes? Bueno, esas ideas asociadas a los compromisos, la subjetividad en los indicadores, hacen que uno vaya a ese pequeño título que pusimos en la charla, que es, bueno, ¿cuáles son las propiedades claves de un sistema agrícola que uno debería mantener o para el cual uno debería preocuparse? Y yo les quiero mencionar simplemente 3 aspectos que son de lo más objetivo que tenemos para medir. El primero tiene que ver con la productividad de los ecosistemas. Un sistema saludable es aquel que es productivo. Cuando hablo de productivo, digo aquel que es el capaz de fijar mucho carbono que se convierta en grano, y a su vez mucho carbono que quede en el sistema para alimentar el resto de lo que llamamos cadenas tróficas. Esta es una propiedad clave de los ecosistemas, su productividad. ¿Podemos identificar alguna más? Sí. La propiedad la podemos llamar como equilibrio. Los sistemas necesitan estar equilibrados. Los agrónomos sabemos que hay algo muy importante que es el balance de nutrientes, el balance de elementos. Bueno, el equilibrio significa que uno maneje un sistema a partir de balance. Por ejemplo, usamos nitrógeno y extraemos nitrógeno del sistema. Eso tiene que estar balanceado. Usamos fósforo y extraemos fósforo. Eso tiene que estar balanceado. Y así otros nutrientes que podemos usar. ¿Cuál es la tercera propiedad que a mí me parece interesante en este sentido? La eficiencia. ¿Por qué? Porque habla de la regulación interna. Un sistema entonces debe ser eficiente. ¿Por qué? Porque al ser eficiente, al usar la menor cantidad de insumos externos en función de lo que produce, ese sistema a su vez depende mucho de los flujos internos y no depende de un flujo externo de energía. Entonces, hagamos rápidamente el resumen entre esas 3 cosas. Sistemas, las propiedades claves están asociadas a su sistema productivos, sistemas equilibrados y sistemas eficientes. ¿Sí? Eso es lo que uno podría llamar como
un sistema sostenible o que se den las condiciones para que el desarrollo del funcionamiento del sistema en el tiempo lo convierta en sostenible. Vamos a seguir seguramente hablando de estos temas en base a las presentaciones de los demás disertantes y a las preguntas que contaba Ana recién hace un ratito. Así que yo dejo mi palabra para el resto. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, Marcelo Arriola nos va a hablar sobre el abordaje sistémico de la siembra directa. Marcelo es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Rosario, es asesor privado, vocal de la comisión directiva de APRESID, que es la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, y de la directora adjunto del sistema Chacra. Te paso la palabra. Muchas gracias. No puedo compartir pantalla, Ana. Si me pueden autorizar, por favor. Tenías que poder, a ver. Espera. El anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla de los participantes, dice por aquí. Cartelito. Ahora. Simpático. Vamos. A ver. Un lujo. Muchas gracias. Bueno, ok. Díganme si se ve. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Y primero agradecer infinitamente a que nos den este lugarcito desde APRESID para poder contarles nuestra visión como grupo de productores, asociación de productores de siembra directa. Y la idea es tratar de contarles un poquitito, aprovechando estos tres conceptos que bien marcó Diego. Indudablemente la productividad de nuestro suelo fue cayendo en el último tiempo, y esta imagen es bastante conocida ya, media trillada, la de San Rosa desde 2013, la podemos ver en todos lados, pero es como fue cayendo los niveles de materia orgánica de nuestros suelos. Indudablemente estos, que bien comentaba Diego, de que tenemos que acumular carbono o no caernos en el carbono para hacer esos sistemas productivos y eficientes y equilibrados, no está sucediendo en sistemas productivos. Y esta caída del carbono lo que hace es que esos suelos naturales, que son bastante más esponjosos, comiencen a perder esa esponjosidad y empiezan a ser suelos menos permeables. Y lo que empiezan a hacer es que al ser menos permeables empiezan a ser menos eficientes en el uso de agua. Esas caídas de carbono han hecho, con el avance de labranzas y la historia de las labranzas, que los suelos empiecen a erosionar. Ese agua que no puede entrar, todos los suelos erosionan, incluso suelos prístinos, pero los suelos agrícolas son los que más se erosionan, y bien está determinado por Borelli en este trabajo en el cual estiman la cantidad de carbono, de suelo que se pierde por erosión en nuestros suelos. Y en Argentina está exactamente el mismo trabajo realizado, y en ese trabajo, en distintas provincias, podemos ver esa estimación de pérdida de suelo por erosión, y este trabajo es un poquitito más nuevo y es de 2017, pero indudablemente esos suelos, ese suelo que se pierde no vuelve a su lugar de origen y termina deteriorando la productividad de los mismos. O sea que esto que bien comentaba Diego, de que los sistemas tienen que ser equilibrados, no hay equilibrio que exista si el suelo se comienza a perder. Y en ese mismo trabajo de Borelli muestra cómo todos los países, acá elige 40 países que producen en agricultura, y muestran las pérdidas de carbono que tienen eso, y así con esos puntitos naranjas es cada país cómo está, digamos, perdiendo carbono por erosión, o perdiendo suelo por erosión. Y
La reducción de esa pérdida de carbono, casualmente la mayor reducción que se puede lograr, según este modelo de Borelli, es en la Argentina. Es la menor, por usar sistemas mucho más amigables con el ambiente, en estas buenas prácticas que comentaba Ana al principio, las menores pérdidas de suelo por erosión la tienen la Argentina. Así que tenemos una buena oportunidad para entender que nuestros suelos pueden ser los menos deteriorados. Ahora, ¿cómo hacerlo? Y en este trabajo del doctor Peralta, de Guillermo Peralta, analiza desde una revisión de papers en 4 puntos en los cuales él considera, la ciencia considera que estos sistemas, como bien decía Diego, van a ser más saludables. Indudablemente nutrición de cultivos, ahí lo nombro, digo, de la misma manera, la nutrición balanceada tiene que estar, la siembra directa, el no-till, la siembra directa indudablemente tiene que estar para no perder pérdidas de suelo por erosión y ser más eficiente en ese uso de agua. Los cultivos de coberturas, indudablemente esa esponjosidad necesitamos darla con raíces a nuestros cultivos, y no podemos, a nuestros suelos, y no podemos estar dándonos el lujo de tener barbechos y suelos que no estén capturando carbono. Y indudablemente, así como Vedet, en esto que bien comentaba Ana, de esos sistemas más complejos en los cuales hay que unir agricultura y ganadería, el uso de pastura es una de las mayores capturas de carbono que podemos tener. Entonces, desde APRESID consideramos como que hay engranajes en los cuales la siembra directa es uno de esos engranajes, pero ninguno de todos estos engranajes tiene que faltar, porque cualquiera de estos engranajes que falten, desde nuestra visión, se detiene ese reloj que puede funcionar como un reloj perfecto. Indudablemente tiene que haber intensificación, aquello que en el Congreso de APRESID llamamos siempre verde. Tenemos que tratar de parecernos lo que más se puede a la naturaleza, y tratar de capturar la mayor cantidad de carbono. Nos hablaban recién de balance de emisiones, y de que tenemos la posibilidad de trabajar con vegetales, de poder capturar carbono y volverlo a nuestros suelos. Y eso es capturando la mayor cantidad de tiempo posible, aumentando los tiempos de ocupación. Tenemos que tener diversidad, sabemos que los monocultivos, ya sabemos que los monocultivos generan deterioro, y una nutrición balanceada, indudablemente. Y para terminar, quiero destacar este trabajo de 1909, en el cual se hablaba de cultivos de cobertura para mejorar en horticultura la productividad de los suelos, ¿no? Mejoraba las condiciones físicas y químicas de los suelos. Los cultivos de cobertura desde 1909, y allí cita a alguien que se llama Shane Mills, de California, que dice que cuidemos nuestro suelo porque sin humus, allí llamaba humus a la materia orgánica, recuerden que era la forma de que teníamos de denominarla, sin humus, no hay suelo, no hay cultivos, sin cultivos no hay agricultores, sin agricultores no tenemos nada. Muchas gracias. Ana, Muchas gracias, Marcelo. Nos decía que hay alguien que tiene el micrófono abierto y está tosiendo, así que le voy a pedir si lo puede cerrar. ya lo cerró. Bueno, gracias. Ahora va a hacer su mini presentación Martín Zamora nos va a explicar un poco qué es la producción agroecológica. Martín es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Plata, que es mi universidad, así que magíster de la Universidad Nacional de Mar del Plata, trabaja como investigador en el INTA en sistemas agrícolas sustentables desde 2004, con sede en la Chacra Experimental Integrada Barrow, y actualmente es coordinador de investigación.
Desde el año 2010 es responsable del módulo agroecológico en cultivos extensivos y acompaña a más de 30 productores en la transición agroecológica en la provincia de Buenos Aires. Te dejo, te doy el... Bueno, muchas gracias, Ana. La verdad que es un placer enorme compartir con ustedes este webinario. Les agradezco a Víctor por las palabras y al documento muy interesante. Y bueno, y también vi que hay colegas míos del INTA, así que también un saludo muy grande para ellos. La idea de este webinario es presentar algunas cuestiones vinculadas al cuidado del agua, a la salud y demás, y justamente ya presentó tanto Diego como Marcelo el tema de las cuestiones vinculadas a la sustentabilidad, a las problemáticas. Hoy vemos que, muy bien lo presentaba Marcelo, las problemáticas, las pérdidas de materia orgánica, las pérdidas de balances negativos de nutrientes en nuestros sistemas, los suelos van perdiendo calidad, pero también se va degradando todo el ambiente, ¿no? Se pensaba hace unos cuantos años atrás que se percibía que cada vez se utilizaban más agroquímicos para las producciones, cada vez más plaguicidas. Eso también llevaba, digamos, a pensar qué podía pasar con ello, y justamente hoy se están viendo mucha información ya a nivel científico de las problemáticas asociadas a contaminaciones de cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneas, con toda la problemática que hoy vemos, las pérdidas de fertilización, de fertilidad de los suelos, pero también asociado a eso hay aumentos de costos, ¿no? Cada vez necesitamos más insumos externos, o el productor necesita cada vez más insumos externos para producir, y esos insumos externos son cada vez más caros. Por consiguiente, a los productores chicos les cuesta mucho seguir produciendo, y por lo tanto van quedando en el camino, ¿no? Esto lo vemos continuamente en los censos nacionales agropecuarios. Entonces, todas estas problemáticas asociadas a la sustentabilidad no es solo lo productivo, sino es lo ambiental, lo económico y lo social, ¿no? Entonces, tenemos que pensar sistemas. Hoy vemos que la agricultura, como se está haciendo hace ya muchas décadas, se ha incorporado a la siembra directa, se han hecho muchos mejores, pero no alcanza. Seguimos viendo los impactos negativos, y eso afecta al agua, al aire, a la salud de las personas. Entonces, aquí se posiciona justamente la agroecología, ¿no? Como una alternativa, una forma diferente de ver y entender los sistemas productivos, ¿no? Actuar a favor de la vida, el cuidado de esa salud, de la salud de las personas, del ambiente, de los animales, de los bienes naturales, las relaciones que existen entre los seres vivos, entre la naturaleza, y también en lo social vinculado, digamos, a las propias personas, ¿no? Entonces, como a modo de ver la diferencia que existe entre un sistema actual de producción y un sistema basado o mirado desde una mirada agroecológica, la agroecología es una ciencia, ¿no? Que desarrolla las bases para diseñar y manejar los agroecosistemas, pero con una mirada diferente, desde lo más sustentable, ¿no? Mirando todas esas patas de la sustentabilidad, ¿no? Que sean ambientalmente sostenibles, económicamente viables, porque tenemos que pensar que los productores viven, es su principal forma de sustento, de vida, entonces tiene que ser económicamente viable y socialmente justo también, ¿no? Pero también se ve a la agroecología como una práctica, ¿no? Como tecnología, ¿no? Tecnologías basadas en procesos, y no en insumos, ¿no? Como hoy tenemos la agricultura actual, ¿no? Entonces, lo que cada vez necesitamos más insumos para producir, y eso hace que el productor esté siempre atado a esta situación, ¿no? Atados a tener que ir a vender su producción para pagar insumos. Esos insumos son cada vez más caros, son cada vez más costosos, son cada vez más cantidad, o más dosis, o más aplicaciones. Y todas estas cuestiones afectan, digamos, a
o esa forma que hoy tenemos de producir están afectando la sustentabilidad del sistema, ¿no? Y la agroecología va más allá de pensar los sistemas sin la utilización de esos insumos, ¿no? La agroecología no utiliza insumos químicos para producir ni fertilizantes, ni plaguicidas, pero bueno, se basa en ciertos principios, como aumentar la biodiversidad de los sistemas, el reciclaje de nutrientes, la cooperación e interacción entre diversos cultivos, animales, plantas, especies, los animales, el suelo, los microorganismos. O sea, lo que apunta la agroecología es a integrar y a ver el sistema como algo holístico, como algo integral, donde hay diferentes tipos de componentes dentro de esos sistemas y que están íntimamente interrelacionados. Entonces, cualquier interacción que yo hago o cualquier uso de un insumo externo en esos sistemas productivos va a tener un impacto y va a repercutir en mucho más de los componentes de ese sistema que lo que yo puedo suponer desde una mirada de un agrónomo o de un productor, ¿no? Entonces eso es lo que ha generado tantas externalidades en los sistemas actuales de producción, ¿no? Lo que hablábamos hoy, ¿no? Contaminación, pérdida de materia orgánica, pérdida de productores, la problemática de los plásticos y de los bidones de plaguicidas. Hay muchísimas problemáticas y que no la hemos resuelto aún, ¿no? Pensando en que los sistemas se volcaron a siembra directa, se hicieron más eficientes y demás. Sin embargo, no lo hemos podido resolver, y según el estudio que mostró también Marcelo, de nuestro colega del INTA de Balcarce, es que en los últimos 7, 8 años, o sea, el estudio es desde el 2011 al 2018, que en esa cantidad de años, en esos 7 u 8 años, se perdió entre un 30 y un 50% de la materia orgánica de nuestros suelos. Es una enormidad. Entonces, bueno, justamente la agroecología viene a replantear eso, ¿no? A replantear la mirada o ver una mirada diferente de los sistemas productivos, pensando en la biodiversidad, en cómo manejo esa biodiversidad, que toda esa biodiversidad coopere a favor del productor, y no, digamos, que cada cosa que aparece en nuestros sistemas sea visto como algo malo, como por ejemplo una maleza o una plaga, y tiendo siempre a usar la alternativa o la estrategia de los plaguicidas para poder resolver el sistema, ¿no? Hay otras formas, hay tecnologías de procesos que así lo permiten. Y si el productor no tiene que hacer ese uso cada vez más caro de esa tecnología, de insumos, los costos de producción van a ser mucho menores. Por consiguiente, la rentabilidad de ese productor, si yo logro mantener los niveles de producción, que por ahí está el desafío, el productor también va a tener más rentabilidad y va a poder seguir viviendo en el campo de lo que él desea y lo que él le gusta hacer, ¿no? Y lo que lo hace feliz en definitiva. Entonces, es una forma de mirar los sistemas diferentes, con más integralidad, pensando en todos los sistemas, en todos los componentes, pero a su vez hay otro factor y fundamental, y con esto termino, digamos, en estos minutos, ¿no? Que hoy estamos viendo que nuestros alimentos, lo que estamos produciendo en el campo, aparecen trazas de plaguicidas en nuestros alimentos. Y consumimos permanentemente esos alimentos con contaminantes, si quieren, de los plaguicidas que utilizamos, ¿no? Entonces, eso también puede tener efectos sobre la salud, que es justamente lo primero que empecé a nombrar, digamos, ¿no? Hoy tenemos que pensar en sistemas saludables, sostenibles, con salud. Y la agroecología no utiliza agroquímicos. Entonces, eso hace que, en definitiva, podamos comer alimentos más sanos, más saludables, y es lo que hoy se está buscando tanto a nivel Argentina como a nivel internacional, de cada vez hay mayor cantidad de consumidores que buscan empezar a consumir este tipo de alimentos, que
que lo que en definitiva tenemos que hacer es que sean esos productos más saludables al alcance de todos los ciudadanos, digamos, ¿no? No que haya que pagar un doble o un triple de costo de esos alimentos porque son más saludables. Ana, Sí, muchas gracias, Martín. Ahora les voy a introducir a Mauricio Davidovich, quien va a hablar desde la óptica del productor. Mauricio es agrónomo, es un productor agropecuario del norte de Buenos Aires, asesor y administrador de empresas agropecuarias en Argentina y Uruguay, donde busca las producciones rentables, sustentables y sostenibles en el tiempo, mediante la intensificación de las rotaciones de los cultivos. Tiene experiencia en la coordinación de equipos para el desarrollo de negocios, la administración equilibrada de los recursos y la mejora continua. Su trabajo se basa en la confianza, el sentido común, la comunicación y la capacitación continua. Te paso el mando, Mauri. Hola Ana, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación. Es mucho más fácil ser último porque Diego, Marce y Martín hacen las cosas más fáciles, ¿no? Les cuento un poquito lo que hago yo. Me toca recorrer bastante el país, igual que Marce, en algunas actividades nos hemos juntado y hemos trabajado juntos también, pensando un poquito en producir mejor, ¿no? Y producir mejor está asociado a no perder más carbono, como decía Marcelo. Nos toca ver campos, por ejemplo, en Entre Ríos, donde la erosión es un denominador común en esos campos y nuestra estrategia es tratar de ver cómo hacemos revertir esa situación, pensando en tipos de rotaciones más intensivas, con cultivos de servicio, cultivos de cobertura, trabajar con terrazas para poder utilizar mejor el agua, en fin, desde ahí hacia, por ejemplo, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos suelos donde son mucho más profundos, con mejor acumulación de agua en el perfil y donde tenemos mayor productividad, eso nos hace que tengamos situaciones de trabajo totalmente distintas en las distintas situaciones, y nuestro objetivo fundamental es tratar de empezar a manejar esos tres factores que dijo Diego: la productividad, el equilibrio y la eficiencia, ¿no? Por supuesto queremos ser más productivos, queremos generar más carbono, y eso lo hacemos a través de distintas rotaciones, muchas veces asociado al milimetraje que tenga cada una de las regiones. Tratamos de producir las mejores rotaciones de los cultivos y tendiendo a poner los periodos críticos de formación de rendimiento en distintas situaciones para ser más eficientes en el uso de los recursos y también, por supuesto, más eficiente en el uso del agua, que a la larga termina siendo uno de los insumos más importantes que tenemos a la hora de producir. Básicamente también usamos indicadores ambientales para ver cómo estamos con el uso de distintos tipos de productos que utilizamos, sea fertilizantes, sea agroquímicos, ver un poco la biodiversidad. Trabajamos con el RIPERS, que es un programa que Diego lo conoce muy bien y Marce también, con lo cual tratamos de tener una eficiencia importante dentro del uso de los recursos, tratando de mejorar la productividad de los sistemas, y como dijo Marce, él nombró la siembra directa como uno de los engranajes de ese motor, pero el campo es lo mismo. Como productores tenemos un montón de engranajes para hacer, digamos, trabajar y de alguna manera hacerlo de la mejor manera y lo más eficiente posible. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a los cuatro.
Bueno, quería volver a comentarles que tenemos habilitado el chat para hacerle preguntas a nuestros panelistas antes como cierre, las preguntas, que es la parte de la participación del público, nos convierten en participantes. Antes de pasar, digamos, al diálogo, quería comentarles que nuestro proyecto de los diálogos sobre agua y desarrollo sostenible han sido posibles gracias al apoyo de la Fundación Príncipe Alberto de Mónaco, como parte del Premio Agua 2018. Entonces, digamos, la primera pregunta, que es una pregunta muy amplia, pero creo que algunos de estos temas las han tratado en su exposición, pero me parece interesante porque tiene que ver específicamente con los 3 ejes del desarrollo sostenible. ¿Cuáles son los beneficios económicos, ambientales y sociales de cada tipo de producción? Acordamos acá con los 4 especialistas, que además, como habrán visto, tienen entre ellos, entre los 4, confianza en hacer una charla libre. Así que, no sé, ¿quién quiere comenzar? Bueno, si seguimos el orden de lo que habíamos charlado, la pregunta que dispara Ana para nosotros 4 es bastante desafiante y es integradora de muchas de las cosas que hablamos tanto Martín como Marcelo o Mauricio. Y en la misma pregunta está esa cuestión de la complejidad, ¿no? Me parece que estamos, la primera cosa a mirar es que el funcionamiento de los sistemas, o lo que llamamos desarrollo sostenible, o salud del ecosistema, o lo que quieran, o de la manera que lo queramos llamar, es una representación de múltiples variables respuestas, de múltiples estados, de estados múltiples en distintas situaciones. Entonces, Martín lo dijo muy bien, la agroecología y también la buena agronomía apuntan a mirar esa complejidad, es decir, mirar que el beneficio social se dé, mirar que el beneficio económico se dé, y mirar que el beneficio ambiental también se dé. Dicho esto, lo que no podemos obviar es que en la realidad siempre van a existir, o por lo menos va a ser muy frecuente la existencia de, como yo decía en mi charla, de compromisos entre esas cuestiones. Y entonces muchas veces la maximización del beneficio económico puede o no ser o estar en detrimento de la cuestión ambiental o viceversa. Entonces, yo quiero pararme en mi rol de técnico. Mi rol de técnico es mostrar esos compromisos que existen. Mostrar que un régimen de funcionamiento de este tipo genera este tipo de compromiso. Mostrar que este régimen de funcionamiento genera este tipo de compromiso. Si queremos mirar el sistema de manera aislada, claramente podemos identificar beneficios. Beneficios económicos se pueden identificar muy fácilmente y están asociados a la renta o a la rentabilidad. Beneficios sociales también se pueden identificar fácilmente y están asociados a la manera en que se distribuye esa renta o la manera en que se genera empleo asociado a esos sistemas. Y los ambientales también los mencionamos, asociados a lo que decía Marcelo, lo que decía Martín, carbono del suelo, productividad, balance, eficiencia. El desafío mayor es integrar esas 3 cosas en lo que contaba Martín, en el diseño de un sistema agrícola. Eso es el desafío de acá a los próximos 25, si queremos 20 años, es cómo diseñamos sistemas agrícolas pensando en esas 3 cosas a la vez, que es algo que la agricultura hasta ahora no lo hace. Pensar en esas 3 cosas a la vez.
Coincido con Diego y creo que en los próximos años nuestro objetivo como productores, como técnicos, es tratar de encontrar este equilibrio en los sistemas de producción. Todos quienes vivimos en el campo, quienes vivimos del campo, necesitamos estos lugares donde tengamos que maximizar, digamos, beneficios, como decía la pregunta, digamos, en los tres ejes, en los ejes sociales, económicos y ambientales. Seguir midiéndonos y seguir haciendo las cosas cada día mejor me parece que es el desafío más importante que tenemos por delante, y como productores tenemos que tomar las mejores cosas que tiene la agroecología, las mejores cosas que tiene la agricultura convencional o en siembra directa, pero esto va a tornar de alguna manera a ir hacia el equilibrio que necesitamos en los próximos años. Gracias, Mauricio. Marcelo. Lo que sí se puede ver, Ana, que cualquier tipo de estos sistemas de producción están pidiendo un cambio. Como bien decía Diego, poner esto arriba de la mesa nos lleva a entender que ese deterioro del ambiente del recurso suelo nos generaba un desequilibrio, ¿no? Y hay lo planteó Martín, lo planteó Diego, lo planteó Mauricio, hay una idea absolutamente de cambio para entender que la sustentabilidad económica obviamente tiene que estar, no hay forma de que no, es imposible pensar que la sustentabilidad económica no tiene que estar, pero fuertemente empiezan a tomar sustentabilidad social por otro lado, y la ambiental fuertemente se empieza a poner arriba de la mesa. Creo que estamos en un proceso de cambio absolutamente grande. No lo vemos porque lo estamos transitando, pero queda la tranquilidad de que el sistema de producción está cambiando. Cuando mostraba ese trabajo en el cual Argentina tiene las mayores probabilidades de recomposición o de minimizar esas pérdidas por erosión, ya los niveles son más bajos, es precisamente por estar pensando en una sustentabilidad ambiental fuerte. A mí me deja feliz cuando veo a investigadores como Duainbeck, Montgomery, americanos que vienen al Congreso a presidir, y lo invitamos a que nos cuenten en qué están pensando ellos, como esa visión de faros largos, y nos pone feliz cuando son críticos de su sistema de producción y dicen que Argentina es un país ejemplar por estar, la siembra directa es una de las patas de estos engranajes que mostramos, pero hoy cada vez están entrando más engranajes, hoy mostramos 4, seguramente van a entrar muchísimos más para hacer un sistema mejor, no solamente para nosotros, sino para las próximas generaciones. Gracias, Marcelo. Martín. Bueno, las preguntas que van surgiendo en el chat las contestamos después. Está ¿Hay bueno. alguna entre lo que pensabas decir en este? No, yo en realidad quería, en esta etapa quería pensar que es difícil de cambiar la forma que hoy tenemos. Lo que hay que cambiar es la mirada que hoy tenemos en los sistemas y la forma que hoy tenemos de producción, que es esta mirada, digamos, que viene desde la Revolución Verde, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en construir sistemas que no requieran uso de fertilizantes, que no tengan deficiencia de nutrientes los cultivos, que podemos construir y diseñar los sistemas para que no tengan ataques de plagas ni de ataques de enfermedades, que no tengan problemas de malezas. Entonces, de esa manera vamos a ir yendo o caminando o construyendo un sistema diferente. Cuando nosotros empezamos a trabajar, veíamos en el año 2010, empezamos a trabajar justamente porque nuestro territorio demandaba que el INTA trabajara en un sistema alternativo de producción que no se estaba evaluando. Yo vengo de La Plata, estaba Santiago Sarandón, que es un referente en la materia y todos lo conocen.
Estaba el campo de Juan Quier, el campo La Aurora, que lo pueden googlear y está en el campo de Benito Juárez hace más de 25 o 30 años que no usa agroquímicos. Tiene los mismos rendimientos que sus vecinos, que hace 30 años que están en siembra directa y buenas prácticas agrícolas. Sin embargo, tiene, sin uso de insumos, tiene 50 partes por millón de fosforo, quizás para los agrónomos les suene. Los vecinos tienen 11, pese a que usan un montón de fertilizantes fosforados. Tiene un 1% más de materia orgánica en su campo, y produce hoy a un tercio del costo. Hoy sembrar una hectárea en Tres Arroyos o en Benito Juárez de trigo está en el orden de los 700, 800 dólares por hectárea. Juan Quier, o en el módulo de barro, o en los demás productores que hoy acompañamos, están en el orden de los 200, 220 dólares. Estamos en un tercio de los valores en costos, digamos, ¿no? Pero con los mismos rendimientos, como estoy explicando. Entonces, tenemos que repensar los sistemas. Nosotros, cuando hablamos de agroecología, pensamos en repensar esos sistemas, ¿eh? Sistemas que sean capaces de capturar mucho más carbono, que ese carbono beneficia a nuestro propio sistema, que hace una mejor infiltración del agua, mejor acumulación del agua, pero rinden lo mismo. Inclusive en nuestro sistema, en este comparativo que hacemos desde hace más de 10 años, comparando un sistema de siembra directa y buenas prácticas agrícolas, que hoy es el sistema a seguir, con la agroecología en 10 años tenemos un 1% más de materia orgánica, que es lo que medíamos en el campo de Juan Quier hace más de 10 años, ¿no? Pero a su vez estamos produciendo en el sistema entre un 16 y 18% más de biomasa aérea. Si yo sumo todas las producciones de las rotaciones que se venimos haciendo en la secuencia, tenemos un 18% más. Y también tenemos cerca de un 20% más de todo lo que son residuos en superficie para proteger el suelo. Entonces, no usamos agroquímicos. Capturamos más carbono del suelo. No, rinden lo mismo, pero no tenemos problemas de contaminantes, ni alimentos, ¿no? Que con la probabilidad de contener problemas, digamos, de estas cuestiones vinculadas a trazas de plaguicidas y demás. Si nos llueve lo mismo, digamos, en ambos sistemas, es netamente mucho más eficiente un sistema agroecológico que un sistema convencional. Lo mismo ocurre si medimos la eficiencia energética. La eficiencia energética, que es la cantidad de energía que tenemos que comprar externa para incorporar a nuestro sistema para mantenerlo productivo, y comparamos con la energía que producimos en los alimentos, un sistema agroecológico a nosotros, con el sistema como lo tenemos actualmente, estamos en el orden de 7 megajoules de eficiencia, o 7 de eficiencia, ¿no? Por cada unidad de megajoule que uso de energía, obtengo 7 en los sistemas agroecológicos. Y en los sistemas de siembra directa, con buenas prácticas agrícolas, estoy en Qué pena, Martín, te congelaste. A ver, permiso, voy a avisarle. Retomo un poco entonces lo que Sí, decía por favor. Martín, y quiero, quizá para pasar a la próxima pregunta, dejar una gota de optimismo, dar un poco de una cuota de positivismo, digamos, en el sentido filosófico. La historia de la evolución de los sistemas agrícolas argentinos no sirve para eso. Argentina es uno de los ejemplos, si no el ejemplo mundial de tasa más alta de cambio de paradigma, de forma de producir, lo que hablaba Martín, tenemos que cambiar el paradigma. Bueno, Argentina mostró en un lapso muy pequeño, que solo fueron entre 4 y 5 años, cómo
cambió rotundamente a partir de una cuestión ambiental su forma de producir y pasó de labrar el suelo e invertir el pan de tierra a usar un sistema totalmente distinto que es la siembra directa. Y eso redujo los diservicios agronómicos de agricultura que tenía en ese momento. Entonces, lo primero es que tenemos un sistema agrícola, en términos generales, con su comunidad, que es muy permeable a cambiar. Esa es la primera cosa. La segunda cosa importante, muy permeable a cambiar, a adoptar tecnologías que son mejores que las que pasaron. ¿Sí? Tenemos productores que son muy dinámicos en ese espíritu de cambiar. Esa es la primera cosa que yo quiero dejar como mensaje. La segunda, que me parece muy importante, es que no hay grieta acá en lo que estamos hablando. Y eso quiero que quede claro. No es que por un lado está la gente que hace agroecología y por otro lado está la gente que piensa en la agricultura tradicional. Acá hay sistemas funcionando de manera paralela que se retroalimentan. Entonces, muchas de las cosas que dice Martín pasan a la agronomía particular, muchas de las cosas de la agronomía pasan a la agroecología, y así se va generando diseño de sistemas nuevos. Así como Martín contaba acerca de los cambios en eficiencia de los sistemas extensivos, estándar, vamos a decir, también en los últimos años mejoraron. Si uno mira el perfil ecotoxicológico de los productos, se redujo en prácticamente 30 veces la toxicidad de las cosas que usamos, la persistencia en el suelo de los productos que usamos son cada vez menores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que preguntas a futuro. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema en términos de gobernanza para que los sistemas no vayan evolucionando a un lugar mejor? ¿Qué barreras hay de adopción a prácticas sostenibles? ¿Es la producción en sí misma o son los incentivos particulares a adoptar alguna práctica particular? Y eso también es sostenibilidad, eso también es sustentabilidad. Pensar en la adopción, la reacción o no de los productores a adoptar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quiero dejar ese mensaje que lo dijo Marcela muy bien, estamos en el medio del cambio, los sistemas son tan dinámicos que van cambiando y pensemos que van cambiando hacia un lugar mejor. ¿Sí? Ahí se conectó Martín. Sí, Martínez, ¿te querés terminar lo que venías diciendo? Sí, Yo hasta que me di dije todo cuenta lo de que que ibas se a- me había cortado internet, disculpen. Ya- No, ya- simplemente... ¿Sí? No, digo, Martín, dije todo lo que ibas a decir vos, no te preocupes. Bueno, no, parece muy bien, estuvieron muy bien mis compañeros, así que... no, simplemente es eso, ¿no? Que yo creo que hoy hay que repensar los sistemas porque nos hemos enfocado durante muchos años en la productividad, dejando de lado los otros aspectos de la sustentabilidad. Creo que hoy ya, digamos, si queremos pensar, porque hay muchas cuestiones asociadas a la sustentabilidad, ¿no? La posibilidad de poder vender nuestros productos después, o nuestros saldos exportables, ¿no? Ya hay muchas barreras, por ejemplo, de la trazabilidad de dónde vienen nuestros alimentos y no nos van a comprar o no nos están comprando si esos alimentos provienen de suelos que han sido desmontados, por ejemplo. Entonces, todas esas cuestiones también van a empezar a aparecer a nivel, digamos, de comercio internacional y demás, que van a empezar a hacernos repensar, digamos, o tener complicaciones a la hora de vender nuestros productos, ¿no? Lo que nosotros producimos. Bueno, ¿te podemos cerrar acá esta primera pregunta? Pasamos a la segunda, que para nosotros los hídricos ha sido muy interesante. La verdad que es todo un mundo, es como abrir una ventana y ver un paisaje diverso y amplio, ¿no? Me parece que un poco esto de que dijo Diego recién, en la cual, digamos, que se planteó un sistema muy dinámico en el cual digamos,
el sistema agropecuario, digamos, nuestro sistema agropecuario es muy dinámico y pasible de tener cambios, eso es muy promisorio. Ahora concentrémonos un poquitito en el tema agua. Y la pregunta que yo te había propuesto es cuáles son las necesidades de agua en la producción agrícola convencional y la agroecológica, especialmente en escenarios de sequía, porque son los que tenemos en estos momentos, ¿no? Abro y les cuento un poco qué hacemos en distintos lugares con respecto a sequía. Este año, por ejemplo, el impacto, lo habrán escuchado, es muy importante y fue una sequía muy generalizada a lo largo de la región productiva del país. En distintos lugares tenemos distintos escenarios, pero básicamente hoy, si tendríamos que decir una zona que realmente está bien, es sudeste de Buenos Aires, creo que es Marisierra, la cuenca Marisierra está muy bien. Lo que es Entre Ríos está bastante golpeado por sequía, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, que es toda la pampa productiva, realmente productiva de la Argentina, está pasando por su tercer año de sequía consecutivo y este año con un impacto muy importante en los rendimientos. Pero bueno, lo que hacemos básicamente es tratar de combinar los mejores ambientes en la agricultura y los ambientes de calidad inferior, por supuesto, están en ganadería. Nosotros, pues, la mayoría de los campos trabajamos todo en siembra directa. En los lugares donde tiene algún tipo de problema de erosión por pendiente, tratamos de hacer terrazas y sistematizar todos los campos con este tipo de problemas. Por supuesto, una cosa es hacerlo en campos propios, otra cosa es hacerlo en campos asesorados, que por ahí les cuesta tomar más la decisión, pese a hacer análisis económicos y análisis de alguna manera de la bonanza que tiene una sistematización y un sistema de siembra directa, por ejemplo, en campos del centro y sur de Entre Ríos, donde las pendientes son altas y donde, como mostró Marce en el margen, en el mapa, la erosión hídrica es uno de los temas más complicados que tiene esa provincia. Y después, desde el punto de vista riesgo, digamos, lo que hacemos es, tratamos, como les dije antes, generar rotaciones con diversidad de cultivos, donde esos cultivos, por ejemplo, también en Entre Ríos, donde la media anual son 1.200, 1.300 milímetros, y en pendientes tan altas, si no tenemos cubiertos los suelos, de alguna manera favorecemos esa erosión, entonces tratamos de seguir este tipo de producción, como dijo Marce, de siempre verde, y tratar de intensificar cada vez más las rotaciones, sea con cultivos de cobertura o cultivos de servicio, o bien con cultivos de renta, para poder captar la mayor cantidad de agua posible y ser eficientes en el uso de la misma. Y después, eso como los sistemas más frágiles, digamos, desde el punto de vista del uso del agua. Y después, ya cuando nos vamos a suelos más profundos, a suelos con mayor contenido de materia orgánica y suelos con mayor índice de productividad, tratamos de también mantener la superficie lo más verde posible durante el año, pero ya no se necesitan estos sistemas, estos tipos de sistematización para ser más eficientes en el uso del agua, sino más bien lo podemos trabajar sin terrazas, sin curvas de nivel y sin canales colectores. Bueno, muchas gracias. Martín. Bueno, esto es un tema, el tema de la conservación y el uso eficiente del agua. En realidad nosotros, como bien decía hoy en las anteriores presentaciones, nosotros estamos perdiendo materia orgánica y estamos perdiendo calidad de suelos. Esa calidad muchas veces
está, es calidad física del suelo, ¿no? Lo que es por donde entra e infiltra el agua y se almacena, que son básicamente los macroporos, los mesoporos. Hoy vemos en la mayoría de los campos donde se está trabajando con el sistema convencional, es una gran densificación, pérdida de porosidad, y eso hace que, en definitiva, haya una menor eficiencia del agua, digamos, que ingresa, el agua útil, que es la que ingresa, porque el agua que no ingresa y que escurre es agua improductiva. Entonces, nosotros pensando con sistemas desde la mirada agroecológica, donde se hacen en general siempre policultivos, llamo policultivos porque siempre se asocian cultivos, en una misma operación de siembra se siembra trigo con una leguminosa, o se siembra sorgo o maíz con otra leguminosa, no se siembra una especie o una variedad de una especie única, como estamos acostumbrados a ver en la mayoría de los campos, y eso brinda un montón de servicios ecosistémicos que hoy el campo no lo está dando, y entre ellos es eso, ¿no? Es la conservación de la humedad, la generación de poros, el aumento de la infiltración del agua en el suelo, el aumento de la materia orgánica, que eso lo tenemos medido y publicado a nivel internacional, de un aumento de un 1% de materia orgánica con respecto a una siembra directa actual. Y eso también es una esponja y es un almacenaje de agua en el suelo. Y la interacción entre la agricultura y la ganadería, como nosotros en general proponemos desde la agroecología, es fundamental esa interacción, que los animales y los cultivos compartan los mismos lotes. En alguna ocasión va a haber un lote, digamos, de cosecha, y en otra ocasión va a haber forrajeras. En esto también, que en eso coincidimos mucho, el hecho de pensar siempre lotes siempre verdes, o sea, donde siempre hay cultivos creciendo, donde la principal digamos, función que se cumple es la de la fotosíntesis. Nosotros necesitamos generar o captar carbono y aprovechar la luz solar. Cuando hablamos de policultivos tenemos diferentes tipos de hojas, diferentes arreglos de hojas, arquitecturas de hojas dentro del sistema que son mucho más eficientes captando esa luz del sol que un cultivo único, y donde están separados o queda mucho tiempo el suelo descubierto. Todas esas cuestiones hacen a que el uso, digamos, también de cultivos forrajeros hacen que se aproveche muchísimo mejor la cantidad de agua de lluvia. En la zona que trabajo yo, tenemos en su gran mayoría, son 2 millones de hectáreas, en su gran mayoría, el 80% son lotes son suelos que tienen problemas de profundidad por presencia de tosca, digamos, ¿no? Un carbonato de calcio endurecido entre 30 y 50 centímetros de profundidad. Entonces, eso hace que tengamos que ser muy eficientes con el agua, pero a su vez, y sumado a esto, es el riesgo productivo, ¿no? Sembrar un trigo con un valor hoy en el mercado de 700, 800 dólares por hectárea, hace que cultivar en esos suelos sea muy riesgoso ante este escenario que hoy tenemos de falta de lluvias, ¿no? Entonces, ese riesgo productivo está muy asociado al productor que sigue haciendo la agricultura con la mirada convencional. Y no la tiene el agroecológico, porque el agroecológico produce con 200 dólares por hectárea. Entonces, no es lo mismo ante este escenario, digamos, de un escenario de falta de precipitaciones, tener que cosechar para cubrir esos costos. Para cubrir esos costos hoy necesitamos un rendimiento medio de 3.500 kilos para los sistemas actuales de producción. Tengo que cosechar 3.500 kilos de trigo por hectárea para cubrir los costos. Y un sistema agroecológico necesitas alrededor de 1.100 kilos, o sea, casi un tercio. Eso hace que el riesgo productivo de un productor que está en nuestra zona ante esa situación, posiblemente un productor chico de 200, 300, 400 hectáreas al año que viene no pueda volver a sembrar, no pueda gastar otra vez los 700, 800 dólares para volver a sembrar, que un año como este perdió plata. Entonces deja de ser productor.
deja de ser productor y genera esas cuestiones, digamos, que se ve mucho desde la agroecología, que es el arraigo rural, que el productor vive en el campo y hace lo que él le gusta hacer, y que obligatoriamente, por una cuestión vinculada a costos y a riesgos, hace que se tenga que ir del campo, abandonar el campo, y en general lo que está ocurriendo es eso, ¿no? Cada vez menos productores, cada vez más grandes. Gracias, Martín. Marcelo. Dos temas, dos puntos para poner. Desde Presidir, los pioneros pensaron en las dos pérdidas mayores de agua que hay para eficientizar el uso de agua. La primera es aumentar la cosecha de agua, aumentar la eficiencia de esa agua que por suerte llueve por lluvia. Si mejoro mi estructura de suelo, la textura de suelo no la podemos modificar porque nada podemos hacer por nuestra textura, pero sí por nuestra estructura. Nuestra estructura la podemos cambiar de acuerdo a todas estas prácticas que fueron comentando Martín, Mauricio y Diego durante sus presentaciones. Podemos mejorar fuertemente la estructura de suelo. Y la segunda pérdida que puedo hacer una vez que el agua ingresó al sistema es puedo disminuir pérdidas de agua por capilaridad. La pérdida de agua por capilaridad en suelos mayormente limosos no sucede tanto si se corta la capilaridad en suelos con poros más grandes, en el caso de las texturas más arenosas, pero en el caso de los limosos la pérdida de agua por capilaridad es muy grande y es cuando no tenemos cultivos es una pérdida que debemos evitarla, y el exceso de cobertura que por no remoción de suelo, en el cual Apreci trabajó tanto, es para evitar no solamente el impacto de la gota de lluvia sobre el suelo, sino también para evitar las pérdidas de agua por capilaridad. Ahora, el segundo punto que quiero poner es, este año, en semejante sequía, los cultivos de servicio, los cultivos de cobertura, de acuerdo al nombre que uno le quiera dar, tal vez no jugaron una buena pasada en el sentido que extrajeron agua, y todos estos sistemas hacen más eficiente el uso de agua, cuando la tenemos, ¿no? Y este año verdaderamente Pergamino lleva 380 milímetros desde abril, del 1 de abril de 2022 a hoy, los cuales sabemos que no alcanzaron para el cultivo de invierno y tampoco alcanzaron para el cultivo de verano. Los dobles cultivos no existieron, y los cultivos simples también. La estamos viviendo hoy la seca más grande de la historia de los años que tiene el dato del INTA Pergamino. Y en eso creo que por ahí uno escucha y ve en las redes sociales que se castiga un poco los cultivos de servicio porque extraen agua. Extraen agua, indudablemente, pero aumentan la eficiencia de uso del recurso. Uno puede ser más o menos eficiente en el uso de agua cuando la tiene. Cuando no la tiene, indudablemente, es un tema complicado porque ningún cultivo va a rendir. Estamos en una sequía histórica y esperemos se revierta, pero nos ha pasado factura a casi todos los cultivos. Bueno, muchas gracias a todos. No sé, me parece, voy a invertir el orden. Antes de pedirles a ustedes que hagan sus 3 minutos de cierre, voy a pasar a las preguntas de los participantes. Una primera pregunta es si es posible cuantificar la cantidad, la superficie, la cantidad de hectáreas en las cuales se aplica siembra directa. No sé si alguno puede responder. Hay un trabajo que se presenta todos los años, en el cual dice qué porcentaje de la superficie de cada cultivo está en siembra directa. El 90% de la superficie
de trigo, maíz y soja están en siembra directa, y no recuerdo hoy los valores, eso está en el 90%, pero hay cultivos como el girasol, el sorgo, me acuerdo, ha sido un 77% en el último informe de RETA, en el cual no está en directa, el 68% de girasol y allí alguito más parecido, 80%, perdón si no es cierto bien el número, seguro está por debajo del 70% en girasol, de los cultivos que entran en menor directa, después estaba el sorgo y después la cebada, pero el resto es el 90% de la superficie, el trigo, maíz y soja, que está en directa. En los últimos años ha bajado un 3% esa superficie en directa, que para la institución le prendió una luz amarilla, ¿no? Esto que bien comentaba Diego, de que el mundo nos ve como los impulsores de la siembra directa preocupa estar saliendo suavemente. Y allí por eso APRESID acaba de publicar en su web, los invito a que puedan bajar ese documento de la web de APRESID, en el cual habla hizo un raconto de cuáles son el por qué el productor salió de la directa, y explica en ese documento cuál es la solución sin salir de la directa para solucionar ese problema. Problemas como, por ejemplo, capas densas, formación de capas densas, problemas, por ejemplo, de malezas, y lo que se pone en el documento es esa visión sistémica para poder mantener el recurso y seguir en siembra directa. Una consulta para Martín. ¿Cómo cosechan esos policultivos y cómo controlan las malezas? Bueno, nosotros... Paso esta pregunta porque yo también me la hice. Bueno, nosotros siempre, como dije, tratamos de sembrar policultivos porque una de las especies que se usa en el policultivo se usa para cosecha, como por ejemplo un trigo, y el otro cultivo, que es el trébol o la alfalfa, que se siembra en la misma operación de siembra junto con el trigo nace, crece, se desarrolla, y el trébol queda con su tipo de hoja, como todos conocen el trébol, queda como una alfombra verde debajo del trigo sin que desarrolle. Después de que el trigo va terminando su ciclo y está para cosecha, y empieza a perder hojas el trigo, ahí empieza a entrarle luz al trébol y empieza a crecer. Lo que tengo que hacer es cosechar, lo que hacen todos los productores, es cosechar el trigo antes que el trébol alcance una altura considerable. Pero bueno, en épocas normales de cosecha se cosecha perfectamente. Pero ¿cuál es la ventaja? Que ya tengo un cultivo de trébol dentro del trigo que está compitiendo con malezas. Pero el trébol es una leguminosa, entonces está fijando biológicamente nitrógeno. Y después que cosecho el trigo, en la agricultura convencional actual, sea directa o sea no directa, tenemos suelos desnudos. O sea, en el entresurco del trigo queda el suelo desnudo. Cualquier condición de lluvia posterior a la cosecha hace que cualquier semilla que esté dando vuelta de cualquier espontánea, que hoy llamamos maleza, o mal llamamos malezas, empiece a crecer y se convierta en una maleza, y después tengo que usar plaguicidas para aplicarlo, para controlarlo y generar un barbecho para acumular agua. Sin embargo, cuando nosotros ya tenemos el trébol implantado luego de la cosecha, cualquier lluvia siguiente, el trébol explota en crecimiento porque es verano, y hace que ninguna semilla que esté dando vuelta pueda competirle a ese trébol. Entonces es difícil que aparezcan malezas dentro de ese trébol. Ese trébol va a crecer durante el otoño y el invierno, va a generar hoja, va a generar tallo, va a generar fijación biológica de nitrógeno, va a movilizar muchos nutrientes que no estaban disponibles y los pone a disposición de las plantas, va a generar flores. Las flores generan polinizadores, muchos polinizadores son controladores biológicos de plagas de los cultivos. Entonces vamos generando, y esos son los servicios ecosistémicos que solamente hoy lo vemos como un cultivo de cobertura, un cultivo de servicio, como bien se plantea, ¿no?
que es mejor tenerlo que no tenerlo. Pero nosotros generamos dentro de cada cultivo justamente estos cultivos que también son de servicio durante toda la rotación del cultivo. El trigo lo asociamos con un trébol o una alfalfa. Las avenas lo asociamos con vicia, que eso es lo más común o más conocido, digamos, de cultivo de servicio, cultivo de cobertura, pero a su vez metemos el animal, y a su vez el sorgo o el maíz que sembramos, lo sembramos mezclado con leguminosas. ¿Por qué? Porque nosotros suponemos que si no lo hacemos así, en algún momento va a faltar nitrógeno en nuestro sistema. Entonces, toda esta suma de leguminosas que vamos haciendo va generando, fortaleciendo nuestro sistema, nuestros procesos naturales, y los cultivos después terminan no teniendo deficiencia de nutrientes. A eso a su vez vamos suplementando, y aprovecho también a responder alguna otra pregunta que ha dado dando vuelta por ahí, es que suplementamos los animales cuando pastoreamos en el lote. Suplementamos con subproductos de la industria, por ejemplo, afrechillo. El afrechillo es el salvado, que es la cáscara del trigo, que es rica en nutrientes, del proceso de molienda del trigo cuando se hace la harina. Entonces se lo damos de comer a los animales y hacemos un balance entre lo que exportamos y lo que exportamos como animales, como carne, como granos. Le devolvemos, pero a los animales. Entonces con eso hacemos una mejor nutrición de los animales para que produzcan más carne, pero a su vez a través del bosteo y de la orina del animal hacemos un reciclaje de esos nutrientes. El afrechillo de trigo es rico en fósforo, rico en calcio, en magnesio, en cobre, en hierro, en zinc. Todo esos nutrientes altamente ricos. Entonces estamos devolviendo un montón de nutrientes que con la agricultura actual no se devuelve. ¿Qué se devuelve? Se devuelve solamente fósforo y se devuelve solamente nitrógeno. Todos los demás nutrientes no se devuelven. Nosotros con los sistemas agroecológicos estamos devolviendo muchos más nutrientes y hacemos un balance entre como dije, entre lo que extraemos versus lo que reponemos. Pero a su vez, por ejemplo, el cultivo siguiente, que puede ser un trigo, que puede ser un maíz o un sorgo, donde lo intersembramos con una soja, la soja es el cultivo de servicio. No la voy a cosechar, lo que voy a cosechar es el sorgo o el maíz. Y si no lo quiero cosechar, o el productor no lo quiere cosechar, lo utiliza como un cultivo de forrajero más. Una consulta mía que declaro mi ignorancia. A Marcelo, ¿qué es un cultivo, o Mauri, qué es un cultivo de servicio? El que tiene la mano levantada es especialista en eso. No, y aprovecho, voy a aprovechar que lo tengo acá a Martín junto y quiero hacerlo. Yo tengo ahí unas dudas también que Martín me puede ayudar y sé que me puede ayudar muchísimo. Pero el cultivo de servicios es cuando sembramos para no cultivo de grano, si se quiere, Ana, sembramos cultivos para, en un momento lo llamamos cultivo de cobertura, se llamaron abonos verdes, y ahora está el nombre de cultivo de servicio porque uno puede pedirle un servicio ecosistémico que no es una cosecha de grano y puede ser, por ejemplo, captura de carbono, puede ser, como bien decía Martín, aportes de nitrógeno, pueden ser la no pérdida de nitrógeno a la napa por lixiviación porque le agarra un cultivo, puede ser cantidades de servicios ecosistémicos que no solamente mejoran mi sistema, sino que bajan externalidades negativas que pueden generarse dentro del establecimiento. Así que por eso es cultivo de servicio, ese cambio de nombre es porque antes, en esa publicación científica de 1909 en horticultura, usando cultivos de cobertura, antes llamaban cultivos de cobertura, se llamaron abonos verdes, tuvieron distintos nombres, y el cambio es porque no solamente se le pide cobertura, sino que se le puede pedir estos servicios ecosistémicos. Pero de hecho, yo, porque siempre, acá lo veo a Fran Pugno que anda dando vuelta por allí, y siempre tratamos de trabajar fuertemente en baja de agroquímicos y baja de insumos externos, y aprovecho a ponerlo a Martín para
preguntarle, porque ¿cómo resuelven, viendo que no se le caen los rindes, en el caso de maíz, por ejemplo, Martín? Nosotros, por ejemplo, si queremos comprar un híbrido, no hay híbrido que no venga curado. Y la respuesta ya me imagino que debe ser variedades sintéticas, o sea, hijos de híbridos, pero se nos exprimen los rindes. ¿Cómo tienen ustedes, cómo realizan la siembra de ese cultivo de maíz para que no se caiga el rinde y no tener agroquímicos en la semilla? Y un nita más para preguntarte es este éxito que vos comentás de la Aurora, que tantos ruidos nos hace con que no se caen los rindes y baja el costo a un 30% con lo que uno considera que los márgenes, al no caerse el rinde, y baja el costo por hectárea en un 30%, uno deduce que es un éxito económico y ambiental. ¿Por qué considerás o por qué crees que eso no se multiplica a nivel nacional? Bueno, es toda una pregunta, todo un desafío, digamos. Más que nada es un desafío. ¿Por qué es un desafío? Porque el 90, yo considero que es más del 95% de la investigación que se hace a nivel internacional o en Argentina, como quieran, se hace para darle mayor sostenibilidad a los sistemas actuales de producción. Y un 2% para redondear, se está trabajando en desarrollos de los sistemas agroecológicos. Entonces, hay mucha desproporción entre la investigación de los sistemas actuales de producción versus la investigación que se hace para desarrollar los sistemas agroecológicos. Si eso se equilibraría a un 50 y 50, el desarrollo, por ejemplo, no hay desarrollo de variedades o híbridos para los sistemas agroecológicos. Todas las variedades que usamos en agroecología fueron desarrollados para los sistemas actuales de producción. ¿Qué significa eso? Que en los campos experimentales de la Universidad de los INTE y demás, se hacen los cruzamientos para las nuevas variedades, donde no hay deficiencia de fósforo, no hay deficiencia de nitrógeno ni de azufre, no tienen problema de patógeno de semilla, no tienen problema de malezas, porque todos se usan agroquímicos. ¿Y cuáles son las variedades que se seleccionan, o los híbridos que seleccionan, los que mayor rinden? Entonces, si los híbridos los pongo en los sistemas agroecológicos, se caen en rendimiento, que es de una manera, por ejemplo, un trigo de altísimo potencial, que podría estar en 8 o 9 mil kilos, con agroquímicos en la zona de Tres Arroyos, los pongo a competir con malezas y rinden 1000 kilos. Esa diferencia, sí se caen. Y hay otro tipo de genética que no se cae tanto, o rinden lo mismo. Entonces, no tenemos hoy desarrollos o investigación que nos den semillas adaptadas a los sistemas agroecológicos. Lo tenemos que ir resolviendo sobre la marcha. Y lo mismo ocurre con el maíz, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones son una limitante de la agroecología, que creo que... Te muteaste, Martín. Sí, perdón. Lo que pasa es que me está ladrando el perro. Entre otras cosas. Pero bueno, es eso, ¿no? El maíz, el tema del maíz, ese es el problema, ¿no? Que no hay desarrollo. Nosotros sabemos de las limitaciones, todas estas cuestiones vinculadas al maíz, sobre todo porque hay un desarrollo de empresas muy grande. Pero bueno, nos basamos en esto, ¿no? Es decir, bueno, variedades, nos conformamos quizás con un poco menos de rendimiento, pero que lo que nosotros denominamos rendimiento en grano libre de costo, que es el rendimiento que realmente le queda al productor en el bolsillo, que es la ganancia en definitiva en kilos de grano, sea la más alta posible. Más alta que muchas veces buscando estos rendimientos potenciales, ¿no? Bueno, estamos llegando a las 8 de la noche. Esto la verdad que
que la conversación ha estado sumamente interesante. Tenemos más preguntas que lamentablemente no vamos a poder abordar. Tenemos un mensaje del embajador Estrado Ayuela que nos ha dado una gran idea para hacer un webinario específicamente sobre lo que él ha postulado, un tema muy interesante sobre el estatus constitucional de los recursos naturales. Les pido a cada uno de ustedes un mensaje que nos quieran dejar a nosotros, que somos, digamos, que tenemos que ver con el agua. Y voy a empezar por Mauricio, porque me dice que lo echan de la oficina ya. Estoy en una oficina prestada. No, primero agradecerles nuevamente la invitación. Creo que estos espacios de diálogo construyen mucho y creo que en un país como el nuestro son cada vez más necesarios, especialmente pensando en lo frágil que es la producción agropecuaria o la producción en la cual estamos inmersos, ¿no? Necesitamos charlar mucho, necesitamos aprender mucho de Martín, de Diego principalmente, y creo que queremos construir una mejor producción siempre, todos los días, quienes vivimos y quienes del campo y quienes vivimos en el campo. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación. No, las gracias por haber respondido a este desafío. Sé que tuvieron que hacer tiempos en sus agendas y demás, por eso lo agradecemos muchísimo. Marcelo. Bien. No, dejar dos mensajes, uno de cambio. Indudablemente necesitamos seguir cambiando los sistemas de producción, necesitamos seguir mejorando nuestro sistema de producción, y el mensaje que bien decía Diego anteriormente, ese mensaje de optimismo. Lo estamos haciendo y no solos, entre todos, y con distintas miradas, y con suma de partes, y como decimos en APRESID, nadie sabe como lo que sabemos todos juntos, así que sigamos aprendiendo. Muchas gracias. Bueno, ahora, ya que nos hemos hecho amigos, quienes venimos de la gestión del agua y ustedes, sepan que pueden contar con nosotros. Martín. Bueno, yo agradecerles, realmente me sentí muy bien y estuvo muy bueno la charla, el debate, el diálogo. La verdad que muy constructivo, siempre esto construye, ¿no? Yo me comprometo, digamos, si quedaron algunas preguntas que eran para mí, Ana, si vos te comprometés a pasármelas, yo las puedo responder, digamos, y enviárselas a bueno, a todos, ¿no? Creo que puede construir también, para que no queden, digamos, cosas porque lamentablemente el tiempo siempre a veces es tirano, como dicen en la televisión. Pero yo me comprometo a contestar algunas preguntas que quedaron ahí en el tintero. Y bueno, y esto yo quiero cerrar pensando que todo esto, digamos, la agricultura fue pensada para producir alimentos, ¿no? Y para desarrollar digamos, a las comunidades. Entonces tenemos que pensar entre todos cómo estamos trabajando con biología, hay gente en el campo, que trabaja en el campo, que vive en el campo y que lo apasiona todo eso. Entonces tenemos que pensar cómo desarrollar sistemas justamente que nos permitan mantener a los productores en el campo, que puedan, digamos, sostenerse y sostener a los empleados, digamos, hoy con toda la problemática que vivimos en el país, digamos, del desempleo, digamos, el campo hoy podría pensar de aumentar muchísimo y es otra de las cuestiones sociales, ¿no?
de poder aumentar, digamos, esa capacidad que tiene de aumentar o pensar, digamos, en una mayor cantidad de gente trabajando y viviendo en el campo, ¿no? Y esto también de pensar cuestiones vinculadas al ambiente, porque el ambiente no es algo que está allá, que está lejos. Nosotros somos parte del ambiente. Entonces, cuando hablamos de contaminación o de pérdida de calidad del ambiente, nos estamos degradando nosotros mismos, digamos. Entonces creo que es fundamental repensar y rediseñar todo lo que venimos haciendo, porque hay evidencia ya de que hay falta de sustentabilidad de los sistemas productivos actuales. Gracias. Gracias, Martín. Diego. Bueno, agradezco de vuelta a los organizadores y a mis amigos, colegas que charlaron conmigo hoy y con todos nosotros. Dejo solo un mensaje. Estamos todos de acuerdo que los sistemas agrícolas hay que mirarlos de una manera compleja. Eso que parece una trivialidad, hace 30 años era totalmente opuesto. La agricultura evolucionó hacia una simplificación por distintas razones, empezando con la Revolución Verde, por el aumento de uso de insumos, por lo que fuera, pero hasta hace 20 años, cuando yo estudié agronomía, la idea era que el sistema cuanto más simple mejor. Eso todos estamos de acuerdo que desaparece. La agricultura que viene es una agricultura de complejidad. Es lo que está contando Martín y lo que cuenta Mauricio y Marcelo acerca de cómo están evolucionando los sistemas. Dejo en claro que es mucho más difícil manejar un sistema complejo que uno simple. Y entonces ahí hay ciertos impedimentos a la adopción de cuestiones, porque ahora hay que bajarse de la camioneta para mirar el lote, hay que recorrerlo, hay que entender los ciclos naturales que están ocurriendo ahí, y ya no hay más recetas. Entonces vamos a una agricultura que necesariamente va a ser compleja, y eso requiere conocimientos, formación de profesionales en ese nuevo paradigma y apoyo a los tiempos de esta nueva agricultura. Todo lo que hablamos nosotros es algo que está generando el embrión de esos nuevos sistemas agrícolas. Lo que dejo, como decía antes, es que no hay grieta acá. Todos estamos construyendo para ese nuevo sistema, para esos sistemas nuevos complejos. Va a ser muchísimo más difícil armarlos que lo que pasó en los últimos 35, 40 años, donde se iba hacia sistemas simples. Ahora vamos a sistemas complejos. Entonces, dennos un poco de paciencia para avanzar en esa agronomía nueva de la complejidad. Estás muteada. Está muteada. Nos vuelvo a agradecer a todos, a los panelistas, a los participantes, a Víctor, a Federico, a María Josefa, y para este sistema, esos nuevos sistemas agropecuarios, les sugiero que piensen en el agua, ¿no? Que es, digamos, nuestro métier. Buenas noches a todos. Saludos.